Imaginemos esto por un momento. Supongamos que estamos a, no sé, cientos de miles de años en el futuro, ¿ok? Ujú. Y de repente, pues llega una inteligencia extraterrestre a nuestro planeta. O bueno, a lo que queda de él. Claro, a las ruinas. Exacto, a las ruinas. Y se ponen a escudriñar toda nuestra basura digital. Empiezan a, digamos, interceptar esos ecos moribundos de nuestras comunicaciones inalámbricas, buceando entre servidores todos destruidos. Ajá. Y al intentar armar el rompecabezas de qué pasó exactamente con nosotros, con la humanidad, se quedan absolutamente perplejos. Me imagino, claro. Porque, o sea, descubren una contradicción monumental. Ven a una especie capaz de un refinamiento tecnológico altísimo, casi mágico, coexistiendo con una estupidez moral casi absoluta. Es una imagen súper potente. Sí, muy provocadora. Y de hecho, esta imagen, que está extraída del prólogo del pensador Franco Bifo Berardi, es la puerta de entrada perfecta para nuestro análisis a fondo de hoy. Capítulo 4. Los condenados de la imagen. Inteligencia audiovisual. Así que bienvenidos a quienes nos escuchan. Hoy es sábado 2 de mayo de 2026 y las fuentes que tenemos sobre la mesa hoy son los ensayos del libro Los condenados de la pantalla del artista y teórica Ito Steyerl. Un texto fascinante, la verdad. Totalmente. Y nuestra misión con este análisis es rastrear cómo las nuevas formas de alienación operan en una sociedad así, tan hipermediatizada. Queremos desentrañar qué ocurre con la política, con el arte y pues con la estructura misma de nuestras vidas cuando nuestros deseos colectivos son absorbidos, procesados y devueltos a través de estas pantallas brillantes que dominan todo, ¿no? Sí, que dominan toda nuestra existencia. Así que, bueno, vamos a desempacar esto porque definitivamente hay que mirar detrás del cristal. Sí, y creo que el desafío principal para desempacar estas ideas es dejar de tratar a las imágenes digitales como si fueran simples ventanitas hacia otra realidad. O sea, dejar de verlas como algo transparente. Exacto. La premisa central que debemos abordar es que las imágenes no son representaciones etéreas, son fragmentos reales y físicos del mundo. Ok. O sea, son creadas por la economía de la información. Y al igual que cualquier objeto físico en el mundo, pues sufren fricción, mutan, se degradan y esto es lo más importante. Ajá. Participan activamente en la construcción de nuestra arquitectura social. O sea, vamos a ver el qué de estas imágenes, pero sobre todo el por qué importan y cómo se conectan con el capitalismo de la información. No solo muestran la realidad, la fabrican. Wow. Y claro, para entender nuestra relación actual con las pantallas y con estas imágenes materiales, primero hay que mirar hacia abajo y notar que hemos perdido el suelo. Literalmente. Sí, tal cual. El análisis comienza argumentando que nuestra época se define por la pérdida del horizonte. Históricamente, nuestra orientación espacial y la forma en que concebimos el tiempo y el espacio ha dependido muchísimo de una línea estable y un punto de fuga. Claro. Si revisamos, por ejemplo, la invención de la perspectiva lineal durante el Renacimiento, como se observa en las pinturas supergeométricas de Paolo Uccello. Ah, las clásicas del Renacimiento. Exacto. Pues veremos que no fue solo una técnica artística, o sea, fue el establecimiento de un paradigma entero. La perspectiva lineal, digamos, creó la ilusión matemática de un observador estable, singular, plantado firmemente en la Tierra. Como alguien que tiene el control, ¿no? Exactamente. Un observador cuyo ojo dominaba el centro del universo visible. Y esa ilusión de control visual calculable proporcionó todo el andamiaje mental que facilitó la expansión del colonialismo. Claro, tiene sentido. Otorgaba a los navegantes y a los cartógrafos la herramienta conceptual para trazar una cuadrícula sobre el mundo, apuntar hacia un horizonte lejano y básicamente reclamar dominio sobre ese espacio. Pero claro, esa ilusión de control, de estar de pie mirando firmemente hacia un horizonte estable, pues comenzó a fracturarse con el tiempo. O sea, pensemos en las pinturas de J.M.W. Turner allá en el siglo XIX. Excelentes ejemplos. Hay un cuadro suyo que es brutal, sobre un barco de esclavos en el medio de una tormenta, donde los cuerpos se hunden en las olas y la pintura misma parece un torbellino. O sus cuadros de los primeros trenes a vapor. Sí. En esas obras, el horizonte ya no es esa línea recta tranquilizadora. Se inclina, se difumina por completo.
el observador pierde su anclaje tradicional. Sí, se pierde totalmente. Es como una representación temprana de lo que hoy es nuestra condición dominante, que es la caída libre. Totalmente. Esa caída libre es el estado natural de la contemporaneidad, Ya. porque ya no existe un fundamento metafísico, histórico o espacial al cual aferrarse. La perspectiva lineal requería gravedad y requería un suelo. Pero nuestra era opera en la ingravidez de la información fluida. Y fíjate que es una metáfora que encaja perfectamente con nuestra experiencia tecnológica de todos los días. Ajá. O sea, navegar por internet o viéndolo de forma más visual, usar Google Earth o, no sé, la cámara libre de un videojuego moderno, produce exactamente esta sensación. Es verdad. La cámara ya no está atada a un par de ojos humanos situados a 1,70 m del suelo. Ya no. Está desconectada. Podemos flotar en un espacio tridimensional, hacer un zoom desde la estratosfera hasta el techo de un edificio en cuestión de segundos, rotar el mundo al revés. No hay un arriba ni un abajo reales. Y lo fascinante aquí es que esa visión aérea, digamos, divina y desencarnada, altera fundamentalmente cómo se ejerce el poder. ¿Cómo así? Pues, al observar este fenómeno a través de la lente de pensadores como Eyal Weizman y Achille Mbembe, surge este concepto de la soberanía vertical. Ah, ok. En la época de la perspectiva lineal, el poder geopolítico se dibujaba en mapas planos de 2 dimensiones. O sea, las fronteras eran literalmente líneas en la Tierra. Claro, lo que veíamos en los mapas de la escuela. Exacto. Pero hoy, el poder soberano se apila en capas tridimensionales. Reportamos el ejemplo que da el texto. Sí, por supuesto, es el caso de estudio de la autora. Exacto. En esos contextos, nos dice el texto, el control ya no se define simplemente por quién domina la superficie del suelo, sino por una estratificación del espacio. Ya, capas sobre capas. Eso es. Un actor puede controlar el espacio aéreo y la vigilancia por drones en la capa superior, mientras que otro puede navegar por redes de carreteras elevadas en una capa intermedia. Ajá. Y el control de los acuíferos subterráneos y los túneles forma una capa inferior. O sea, la soberanía se vuelve un volumen, no un área plana. Y en ese volumen, todos estamos suspendidos, cayendo. ¡Wow! Y bueno, si habitamos este abismo fluido, sin gravedad y sin horizonte, las imágenes que consumimos también han tenido que mutar para sobrevivir en la caída, ¿no? Claro. Han tenido que volverse ligeras. Y aquí es donde se pone realmente interesante. Aunque te confieso que al principio me pareció un poco contraintuitivo. Entramos al concepto de la imagen pobre. Ah, sí, la imagen pobre. Hablamos de esos archivos JPG superpixelados o videos borrosos, inestables, que han sido comprimidos y reenviados 1000 veces por internet o por WhatsApp. Sí, esos mismos. Pero a ver, yo te pregunto, en una época donde las pantallas 4K y 8K son el estándar de la tecnología, ¿por qué deberíamos prestarle atención o incluso valorar un producto visual que parece a todas luces defectuoso? O sea, no es simplemente un mal archivo. Es una excelente pregunta. Y el punto es que el valor de la imagen pobre no reside en su fidelidad visual. ¿Ah, no? No, reside en su velocidad y accesibilidad. O sea, la alta definición, el 4K, el cine prístino, todo eso opera como cercos de exclusión. Claro, porque es carísimo. Exactamente. Requieren un capital inmenso para ser producidos, servidores súper costosos para almacenarlos y un ancho de banda masivo para ser transmitidos. Representan la tienda insignia del capitalismo visual, digamos. La imagen pobre, en cambio, es el lumpen proletariado en esta sociedad de clases de las apariencias. Qué buena frase. Al ser comprimida y despojada de su resolución original, pierde peso digital, y al perder peso puede viajar a través de conexiones lentas, puede cruzar fronteras censuradas y llegar a dispositivos de gama baja. O sea, es decir, la pérdida de calidad es, de hecho, el precio de entrada para la circulación global. Únicamente cada vez que un archivo es copiado, comprimido o ripeado, el algoritmo elimina datos para hacerlo más ligero. Sí. Y esos píxeles perdidos, esa borrosidad, no son simples errores técnicos, son las huellas físicas de su recorrido. Son como cicatrices. Literalmente cicatrices. Obras maestras del cine experimental o manifiestos políticos y documentales marginales que antes estaban atrapados en archivos estatales inaccesibles, pues hoy resucitan gracias a la piratería y la compresión. ¡Qué loco! El cineasta soviético Dziga Vertov soñaba con crear vínculos visuales entre los trabajadores del mundo.
Y paradójicamente son estas imágenes golpeadas y pixeladas las que hoy construyen esas redes globales entre multitudes súper dispersas. Y esa idea de que la imagen adquiere cicatrices cambia por completo quién o qué es el protagonista de nuestra cultura visual. Hay un paralelismo en los textos que me parece brillante para explicar esto, centrado en el año 1977. Ah, sí. Ese año, la banda punk, The Stranglers, lanza un tema declarando que ya no hay más héroes, firmando como el certificado de defunción del sujeto heroico clásico que lidera revoluciones. Ajá. Pero casi simultáneamente, David Bowie lanza su famosísimo himno Heroes. Y el héroe que canta Bowie no es una persona de carne y hueso con agencia política. No, para nada. Es un fetiche resplandeciente. O sea, es una imagen clonada, posthumana, cuya heroicidad radica puramente en su capacidad de ser reproducida y consumida. Y es que el héroe de Bowie marca justo esa transición del sujeto a la mercancía, a la cosa. Claro. O sea, durante siglos, el objetivo de la emancipación política fue lograr que las personas dejaran de ser tratadas como objetos y se convirtieran en sujetos plenos, con voz y con autonomía histórica. Sí, ese era el gran proyecto humano. Exacto, pero en un sistema donde la subjetividad misma es mercantilizada, donde nuestras emociones y opiniones son extraídas constantemente como datos comerciales, pues quizá la idea de ser un sujeto ya no sea el pináculo de la libertad. Es fuerte pensarlo así. Y de hecho, apoyándose en la filosofía de Walter Benjamin y en la medicina forense de Weizmann, surge esta pregunta súper radical para quienes nos escuchan. A ver, ¿Qué pasaría si la verdadera emancipación hoy significara abrazar nuestra condición de cosas? Porque, a ver, las cosas no son pasivas. Acumulan el impacto de la historia, la violencia de las circunstancias. Un archivo JPG dañado, como mencionamos antes, es una cosa que está herida y circula, documentando las fallas del sistema que lo transmite. totalmente. Pero claro, estas imágenes pobres y estas cosas con cicatrices políticas necesitan un espacio físico donde congregarse y ser observadas. Y resulta sumamente irónico descubrir dónde han aterrizado últimamente. En los museos de arte contemporáneo. Sí, es una gran ironía. Pensemos en la primera película documentada de la historia, la de los hermanos Lumière, que se titula Trabajadores saliendo de la fábrica. Ajá. Los textos señalan cómo una instalación del artista Harun Farocki, que explora este mismo tema visual, ahora se proyecta dentro de las galerías de arte. Y más aún, la antigua estructura física de esa misma fábrica Lumière, por cuyas puertas salieron esos obreros en 1895, Sí. hoy en día ha sido reconvertida en un museo cinematográfico. O sea, los trabajadores abandonaron la fábrica industrial pesada solo para regresar a ella procesados como un espectáculo visual. Es increíble. Y si conectamos esto con el panorama general, vemos que este bucle no es una simple coincidencia arquitectónica. O sea, revela una transformación total en la naturaleza del trabajo. ¿De qué manera? Pues el Museo de Arte Contemporáneo se ha erigido como una fábrica social. Ya no operamos bajo ese modelo fordista de antes, donde masas de obreros se sincronizaban en una línea de ensamblaje para producir un objeto tangible como un auto, por ejemplo. Claro, el trabajo tradicional de fábrica. Exacto. En el Museo Contemporáneo, el producto no existe de la misma manera. En su lugar, el museo gestiona la presencia y la atención de multitudes dispersas consumiendo tiempo. Ujú. Emplea a legiones de pasantes que trabajan sin salario, buscando exposición, a curadores independientes sumidos en la precariedad laboral y a guardias de seguridad que en ciertos contextos son contratistas o incluso veteranos de conflictos armados. Sí, veteranos de guerra cuidando cuadros. Exacto. En este entorno, el arte ha pasado de ser un trabajo con un producto final a una ocupación, que es un proceso interminable que simplemente mantiene a la gente ocupada sin remuneración. Esa distinción es súper clave, porque el trabajo tiene un principio, un fin y un producto resultante, pero la ocupación, por el contrario, es simplemente un estado de estar ocupado, ¿no? Así es. Mantener el tiempo lleno sin que necesariamente haya una compensación o una resolución. O sea, como cuando pasamos horas haciendo scroll en una red social. Sí, el famoso doom scrolling. Exacto. Estamos ocupados, estamos produciendo datos, pero no estamos trabajando en el sentido tradicional. Y fíjate que dentro de estas fábricas sociales, a menudo consumimos la estética de la protesta social.
pero la manera en que se editan esas protestas es súper reveladora. Es muy cierto. El texto hace una comparación entre un documental activista muy conocido sobre las protestas contra la Organización Mundial del Comercio en el 99, llamado Showdown in Seattle, y la película vanguardista Ici y Taller de Godard y Mieville. Ajá. En el documental de Seattle, las voces de distintos grupos de protesta simplemente se apilan en el montaje. O sea, se coloca una entrevista a un sindicalista, seguida inmediatamente por un ecologista, seguida por un líder de derechos civiles. Es puramente aditivo, copian el estilo corporativo. Utilizan la conjunción y de manera súper acrítica. O sea, asumen que poner una queja tras otra automáticamente construye un frente unificado masivo. Exacto. Pero mecánicamente es como una licuadora. O sea, si tomas fresas, atún, mostaza y café y los metes todos en una licuadora bajo la premisa de que todos son comida, ¡qué asco! sí, no obtienes un superalimento revolucionario, obtienes una pasta indigerible. Visual e ideológicamente, sumar demandas de esa manera genera un ruido genérico al que luego etiquetan como la voz del pueblo. Y el problema mecánico de meter todo en esa licuadora es que, acústicamente hablando, si sumas todas las frecuencias de sonido al mismo tiempo con la misma intensidad, pues no obtienes una sinfonía compleja. ¿Qué obtienes? Obtienes ruido blanco. Y políticamente ocurre exactamente lo mismo. Y esa es la crítica fundamental de Godard y Mieville. Ellos deconstruyen ese I aditivo en su película. Claro. Señalan que en las manifestaciones masivas antiglobalización a menudo convergen facciones que son directamente antagónicas. O sea, pueden marchar por la misma calle grupos nacionalistas extremos y grupos internacionalistas. De nuevo, simplemente relatando lo que analizan los textos. Sí, por supuesto. Total neutralidad aquí. Exacto. Pero el punto es que asumir que estas posturas simplemente se suman bajo un paraguas es una fantasía que oculta fracturas muy profundas. El trabajo político genuino no siempre es matemático en el sentido de sumar. A veces requiere dividir, restar y confrontar esas contradicciones internas, en lugar de suavizarlas en un montaje de video que sea fácil de digerir. Totalmente. Y esa desconexión ideológica dentro de los movimientos de protesta masiva, pues refleja una desconexión mucho más íntima y aterradora en nuestra forma de existir a nivel individual. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si el museo es una fábrica de ocupación interminable y la protesta se ha aplanado en un ruido blanco de consumo rápido, ¿qué papel jugamos nosotros en esta economía? La respuesta que emerge es el perfil del freelancer. Exacto, los freelancers. Y hay un punto de entrada a esta idea desde la cultura pop que es fascinante, que es el videoclip de la canción Freedom 90 de George Michael. Ah, claro, un clásico. En el momento cumbre de su carrera, el artista se niega a aparecer en su propio video musical. En su lugar, pone a supermodelos a hacer la sincronización de labios, mientras el director hace explotar literalmente los símbolos icónicos de su éxito anterior. Sí, vuela todo. Vuelan la famosa chaqueta de cuero, la máquina de discos, la guitarra. Destruye su propia identidad para proclamarse libre. Esto refleja perfectamente la libertad negativa. Que es una desvinculación radical. Sí, es ser libre de estar desconectado de todo, sin redes de seguridad, sin educación pública, cayendo en picada. Y fíjate que la historia de la propia palabra freelancer delata esta condición. Es increíble ese trasfondo histórico. Sí, porque hoy lo usamos para referirnos a, no sé, un diseñador gráfico o a un redactor trabajando desde una cafetería, ¿no? Sí, alguien con su laptop tomando café. Exacto. Pero etimológicamente, el freelance, la lanza libre, era el mercenario de la Edad Media. O sea, un guerrero profesional que no debía lealtad feudal a ningún monarca y simplemente alquilaba su capacidad de ejercer violencia al mejor postor. ¡Wow! Esta figura encuentra un paralelo perfecto en el Ronin de la cultura japonesa, el samurái sin amo, tal como lo retrata magistralmente Akira Kurosawa en la película Yojimbo. Claro, el guerrero solitario. Allí vemos a un guerrero vagabundo que llega a una ciudad que está abandonando sus antiguas estructuras de honor tradicional para sumergirse en una economía de pura especulación mercantil. Ajá. Y en la contemporaneidad, esa lanza libre se manifiesta tanto en los trabajadores creativos, precarizados, que saltan de un contrato a otro, como, de manera mucho más literal, en los contratistas militares privados. Que operaron en la guerra de Irak, por ejemplo, sin las ataduras legales del Estado-nación.
Exactamente. Pero, a ver, esta figura del mercenario moderno, desconectado de todo, nos lleva a una de las paradojas más frustrantes del activismo actual. Y quiero plantearte esto. Dime. Pensemos en la famosa máscara de Guy Fawkes, la que se popularizó con la película V de Venganza y luego fue adoptada como el rostro oficial del colectivo Anonymous. Sí, famosísima. Esto siempre me ha volado la cabeza. O sea, tienes a millones de manifestantes intentando liberarse del control corporativo usando esta máscara de plástico. Ajá. Pero resulta que los derechos de autor de esa máscara específica pertenecen a Time Warner, una corporación enorme. Entonces, cada vez que alguien compra esa máscara para rebelarse, no le está inyectando capital directamente a la misma bestia financiera que intenta destruir. Exactamente. Y se sostiene esta contradicción porque el mercenario moderno, en su búsqueda de anonimato, se ha transformado a sí mismo en una máscara. Ya. O sea, el mercenario moderno ya no es un sujeto singular, es un objeto comercial disputado. Es la paradoja de la libertad total. Cuando te desvinculas de todas las estructuras colectivas, las únicas herramientas que quedan son las mercancías. Y la máscara funciona porque es un producto de consumo. Adoptar la forma de un producto para existir es escalofriante. Y esto nos empuja inevitablemente hacia el abismo final. Porque cuando un individuo está totalmente desconectado del Estado, esta libertad negativa extrema nos lleva a la forma más oscura del limbo político y físico: la desaparición forzada. Y esto plantea una pregunta importante para estructurar conceptualmente el horror de la desaparición. El análisis toma prestados principios de la física cuántica, específicamente el célebre experimento mental del gato de Schrödinger. El del gato en la caja, ¿no? Ese mismo. En la mecánica cuántica teórica, un gato encerrado en una caja opaca junto a un mecanismo letal aleatorio existe en un estado de superposición. Ajá. Hasta que un observador externo no abra la caja, el gato se considera matemáticamente vivo y muerto de forma simultánea. Y la pregunta perturbadora es, ¿qué sucede cuando aplicamos la física cuántica a los derechos humanos? Qué fuerte. Y no es solo un experimento mental en la política. O sea, los textos nos relatan cómo es una táctica legal real. Sí, trágicamente lo es. El autor explica cómo el juez español Baltasar Garzón usó esta lógica para investigar a las víctimas de la Guerra Civil Española y la dictadura de Franco. Nuevamente, manteniendo nuestra total neutralidad periodística, el texto relata que, para mantener los casos abiertos y evadir la prescripción, legalmente se debía asumir que los desaparecidos estaban en un estado de superposición. O sea, vivos y muertos. Exacto. Vivos y muertos simultáneamente hasta encontrar sus restos. Solo así podía justificar la investigación. Y también se menciona el caso de Usnub Yildiz en Turquía, Sí. que hizo una huelga de hambre para forzar la exhumación de la fosa común de su hermano guerrillero. Es obligar a las familias a habitar esa caja de Schrödinger. Es un limbo afectivo diseñado como forma de tortura. Totalmente. Y hay un detalle forense crudo e impactante en los textos sobre estas excavaciones. Relatan una exhumación en Palencia, España, donde encontraron el ataúd de un bebé sin bautizar, Ajá. que teológicamente estaba en el limbo, y ese ataúd estaba enterrado directamente sobre los huesos de un republicano fusilado. Las cosas se superponen a las cosas, literalmente. Es una imagen desoladora. Y fíjate, para entender el peso de esos restos, el texto recurre a Leibniz y su concepto de las mónadas. A ver, Leibniz decía que el universo está hecho de mónadas, entidades que contienen y reflejan la historia completa del universo en su interior. En la medicina forense contemporánea, un hueso exhumado es como una mónada. Es un disco duro biológico de alta densidad que almacena la historia violenta del universo. qué analogía más potente. Trágicamente, el siglo XX convirtió la caja de Schrödinger en laboratorios de extinción masiva, intentando eliminar el cuerpo político disidente mediante fosas comunes. ¡Wow! Pues para hacer una síntesis de este viaje intelectual tan intenso, comenzamos perdiendo el suelo bajo nuestros pies y cayendo en un abismo tridimensional lleno de imágenes digitales de baja calidad. Así es. Entramos a museos que operan como fábricas de ocupación, nos convertimos en mercenarios de nuestra propia vida laboral como freelancers y finalmente enfrentamos el aterrador limbo cuántico de la desaparición humana dictada por el Estado. Un recorrido profundo. Y queremos recordar a quienes nos escuchan por qué esto es vital. En un mundo saturado de información,
entender que las imágenes no solo representan la realidad, sino que son fragmentos reales del mundo con sus propias heridas, como los huesos en una fosa, nos permiten navegar la hipermediatización sin sentirnos abrumados. Exacto, nos ayuda a ver los hilos detrás de nuestras pantallas. Sí. Y para cerrar, queremos dejarles un pensamiento provocador para que reflexionen a solas. A ver. La física cuántica dice que el acto de observar colapsa la realidad y decide el destino del gato en la caja, ¿no? Sí, el observador decide. Bueno, si hoy en día pasamos nuestras vidas frente a dispositivos que rastrean, miden y observan cada uno de nuestros movimientos, ¿somos nosotros los observadores que damos forma a la realidad digital? ¿O es la pantalla la que nos está observando, colapsando nuestra propia existencia y atrapándonos en su interior? ¡Wow! Gracias por acompañarnos en este análisis profundo. ¡Hasta la próxima! Inteligencia audiovisual.